las personas que en este momento nos acompañan. Qué grato podernos encontrar nuevamente esta tarde y en torno a un tema tan vigente y el cual yo sé que a todos nos gusta, y es el tema de la simbología y la vigencia que tiene Mafalda. Saludo de manera muy especial también a Juan Manuel Montoya, más conocido como Pipo, quien esta tarde será quien nos conduzca en esta oportunidad por la simbología de Mafalda. Los saludo a quienes nos acompañan y quienes han sido asiduos con nosotros en estas charlas virtuales, pero también a quienes están por primera vez hoy acompañándonos. Les recuerdo que este es nuestro encuentro número 45 por plataformas virtuales. Hemos venido haciendo 2 encuentros de este tipo por semana desde el mes de abril, cuando recién nos invitaban a permanecer en la casa con este tema del aislamiento preventivo. Con esta actividad de las charlas ignacianas hemos buscado promover la integración de los exalumnos, a la vez que también poder disponer de nuestros canales para compartir los conocimientos, los pensamientos, las expresiones y los hobbies de los ignacianos, como será esta tarde con Juan Manuel Montoya, quien nos estará pues compartiendo en este encuentro de 1 hora aproximadamente la historia y la vida de Quino y a través de su personaje Mafalda. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada. Quienes quieran verla más adelante o quienes quieran poder acceder a ella después, entonces les agradecemos dejarnos en la caja de comentarios sus correos electrónicos para el día de mañana compartirles el enlace y que puedan verla y a la vez compartirla con quienes deseen. Esta tarde tendremos entonces la oportunidad de acercarnos al personaje de Mafalda desde sus realidades, desde su simbología y desde sus representaciones. La traviesa y ocurrente Mafalda es el personaje más reconocido de la obra de Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista gráfico argentino conocido bajo el seudónimo de Quino y que, como bien todos sabemos, falleció el pasado 30 de noviembre. La tira cómica de Mafalda es quizás una de las más reconocidas a nivel mundial y fue publicada entre el año 1964 y 1973. Los invitamos entonces a participar de esta charla, a disfrutarla, a adentrarnos un poquito más en la simbología de Mafalda. Pueden hacernos llegar sus comentarios para compartirlos con el expositor. Estaremos abriendo la discusión una vez él finalice la intervención, pero también con esta nueva plataforma de Zoom que estamos estrenando desde esta semana, también tenemos la posibilidad de que quienes quieran hacerlo piden la palabra y pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas pues directamente en el momento que les demos la palabra. Doy paso entonces a Pipo Juan Manuel Montoya Vélez, ignaciano promoción 2001 y actualmente secretario de la Junta Directiva de Asia San Ignacio, de la cual hace parte desde el año 2019. Pipo es publicista y comunicador social, periodista, es magíster en mercadeo, traductor simultáneo y documental, especialista en cooperación internacional para el desarrollo y consultor en procesos comunicacionales, entre otros. A quienes están llegando en este momento a la sala, les damos la bienvenida y le doy entonces la palabra a Pipo. Gracias por atendernos nuevamente, Pipo, por querer compartir tus conocimientos nuevamente con Asia. Esta es la tercera vez que tenemos el gusto de tener a Pipo como expositor. Así que para todos ustedes, disfruten esta tarde y para Pipo un agradecimiento muy especial. Hola Clara, Carol, a todos los que están reunidos, por ahí veo caras familiares, Juan José Restrepo, Mauricio Vieira. Quisiera antes que nada, pues gracias a Asia por esta oportunidad, porque la verdad sí ha sido un esfuerzo grande que hemos hecho durante la pandemia y ha tenido pues muy buenos frutos, una muy buena asistencia y nos hemos vuelto un referente pues en entretenimiento y acompañamiento en esta época, ¿cierto? Eso es lo que se trata,
servicios a los exalumnos y a los amigos de la asociación e ignacianos. Quisiera aclarar que esta conferencia llegó yo digo que en la vida las cosas lo buscan a uno. La semana pasada, lastimosamente, falleció Quino y Clara, queriéndole dar un toque pues de vigencia a estas charlas, que eso es también lo que intentamos, que no sean temas de otros momentos, sino que tengamos un acercamiento con el contexto que nos rodea, me buscó, porque ella sabe que a mí me gusta todo este cuento del arte, de los cómics, y me dijo, ¿quién crees vos que puede ser fan y conocer y haber hecho análisis de Mafalda? Y pues yo sentí que me estaba invitando a mí, entonces le dije, no, ese tema a mí me apasiona. ¿Por qué me apasiona Mafalda? Cuando yo tenía más o menos 8 años, mi papá viajaba a Bogotá, él viajaba por trabajo y una de las cosas que siempre mi familia se usó fue que mis padres siempre nos daban regalos, pero no nos daban que el juguete de pilas, sino que nos daban libritos. Y me llegó con este libro de Mafalda que él compraba en las librerías del aeropuerto en esa época, y desde ahí me empezó la goma. De pronto, si uno lo piensa, no sé si él está viendo la charla, pero de pronto se la fumó un poquito verde porque pues lo que se ve en Mafalda es un poco adulto, entre comillas, y un niño no lo capta mucho, pero al ser cómic, pues yo lo empecé a consumir y ahí me empezó a encantar y desde chiquito me generó como toda esa cosa de cuestionarme. Y es una invitación para todos. El cómic es la mejor herramienta para cuestionarse sobre la realidad y sobre la historia y sobre los cómics hacen eso de una manera espectacular y sobre todo entretenida. Entonces es como el acercamiento de cómo llegué a este tema. El tema básicamente se llama Mafalda, una rebelde muy vigente, simbología y vigencia. Eso es como en lo que nos vamos a enfocar. Más que en la historia como tal, aunque la vamos a tratar, es hacer un desglose de todos esos simbologismos que hay y esa semiología que hay en Mafalda y por qué es tan vigente. Entonces, quisiera continuar con una frase del mismo Quino, con unas preguntas, perdón, que es, ¿por qué Mafalda es una niña? ¿Qué representa a cada uno de sus personajes y por qué es tan vigente? Entonces quisiera empezar también esta charla como con una reflexión que hace el mismo Quino y dice, no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Esa es una frase que yo creo que en este momento a todos nos debe tocar y más en una época en la que todos estamos diciendo todo lo que se nos atraviesa en la mente por redes sociales y estamos cuestionando, pero a veces no cuestionamos eso mismo o no nos autocuestionamos a la hora de cuestionar, ¿cierto? Entonces, que eso pienso que Quino lo supo hacer con maestría, como ahorita lo vamos a mostrar. Para entrar un poquito en la historia, Mafalda, como ya hizo clara su introducción, su creador, su padre, fue Joaquín Salvador Lavado Tejón, o más conocido como Quino, y él tomó en su momento la unión de dos personajes conocidos que se habían generado décadas anteriores, como lo eran los Peanuts o la pandilla de Carlitos y sus amigos, o Charlie Brown como se conoce en inglés, y Lorenzo y Pepita, o Blondie también como se conoce en inglés, que en este caso había nacido 10 años antes, en la década de los 50, en el 55. Entonces él quiso hacer un personaje que reflejara como las vivencias de una típica familia, pero no desde la pareja, sino más bien enfocada desde los niños. Mafalda nace como una mascota publicitaria. Había una marca de electrodomésticos argentinos que se llamaba Mansfield y ellos querían hacer una especie de, llamémoslo así, product placement en situaciones familiares y era más barato y por presupuesto y todo para pautar, en vez de tener gastos de fotografía, producción de video o otros de producción publicitaria, pues hacer una familia consumidora en este caso. Y una de las hermanitas, los protagonistas iban a ser inicialmente los padres, pero una de las hermanitas se llamaba Mafalda, eran dos niños. Y en este caso, pues terminó robándose el show. Esto básicamente, pues es
lo que se ha utilizado siempre muchas veces en la publicidad, aquí en Colombia la abejita con ave, y muchas marcas, sobre todo en las décadas entre los 60 y los 80, 90, utilizaban todo este tema de las mascotas para generar fidelización con sus consumidores. Mafalda ahorita vamos a hablar que tiene, es básicamente el espíritu latino. Ella, el éxito que ha tenido globalmente, lo ha tenido es en esos países que son efectivamente altamente influenciados por el Imperio Romano y también Grecia. Entonces ella tiene mucha influencia en esa parte de esa Europa mediterránea, Grecia, incluso en Europa del Este también, y en Italia, en Argentina y en obviamente toda América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que Mafalda es de la clase media, tanto se podría decir a menor escala como en los países. Gusta mucho en países emergentes y que son entre comillas potencias, pero no tipo las potencias del norte, sino países con ese sentimiento como de la mitad del mundo. Aquí podemos ver otros ejemplos de eso que les decía, de la abejita cornada, en este caso en Colombia. Para los que nos están viendo afuera, pues esto es algo de M&M's de los 70. El nombre Mafalda viene de una película argentina que se lanzó en el 62, que aquí no le gustó mucho, y que había una bebé que aparecía que se llamaba Mafalda. Era una película argentina en la que el protagonista era el famoso cantante Leonardo Fabio. Básicamente algunos hitos fue que en el 64 ya comienza a publicarse Mafalda, luego de que la campaña publicitaria falló. De todas maneras Mafalda siguió siendo conocida y entonces ya comenzó a publicarse por primera vez. Hay algo muy importante y esto refleja la gran relación que tiene Argentina con Italia, y es que el primer país o el primer idioma al que se traduce es el italiano, y el primer país en el que sale fuera de Argentina es en Italia. En el 69, y miren que esto es bien interesante, y se ve la calidad que tiene el producto, que el mismo Umberto Eco, siendo una de las mentes más brillantes pues, de la literatura y de la filosofía del siglo pasado, pues le tomó interés e incluso cariño, a tal punto de editarla y trabajar con ella en Italia. En el 73 se publica La Última Mafalda por decisión misma de Kino. Ahorita vamos a entrar un poquito más a ver, y es tan importante y tan hito cultural que en el 2014 Kino gana el Princesa de Asturias. Este es el contexto en el que hay que tener en cuenta, el contexto en el que se llama Mafalda. Es un contexto en el que está Argentina literalmente con una presidencia que pasó luego a ser derrocada en un golpe de Estado, y vivirse todo lo que se dio en la Revolución Argentina, que fue un periodo en el que hubo una junta militar que tomó el poder en años sucesivos. Esto fue predictadura, bueno, mejor dicho, lo podríamos decir entre dictaduras, porque fue entre todo el periodo del peronismo y ya el paso luego a la dictadura argentina de los años 70 hasta 80. Entonces, era una época relativamente convulsionada, lo mismo que en toda América Latina, entonces los contextos eran muy similares. Esas décadas entre los 60, 50, 70 y 80, pues América Latina vivió un contexto dictatorial y de inestabilidad política muy fuerte, lo mismo que Me otros países conecté. de similar naturaleza. Entonces, vamos a ver ahora unas imágenes que son claves. Básicamente estas tres imágenes resumen lo que es Mafalda. Esta es la primera, su relación con el mundo, una niña que se preocupa por el mundo, que no sabe qué hacer con él, que sufre de existencialismos, una niña que es contestataria, y una niña que hace sufrir a los padres con sus cuestionamientos y a veces hasta metidas de pata. Entonces, esas son como las tres situaciones icónicas que se van a ver a lo largo de todo el recorrido de Mafalda. Recuerden que si tienen alguna pregunta,
levantan la mano, Carol, o la ponen en el chat. Por ahí ya supe que había una pregunta de Mauricio Vieira. Vieira, ajá. Me la repetís, Carol, que es pertinente. Claro que sí, a mi momento ya te la repito. La pregunta de Mauricio es si es Mafalda una manifestación de una cultura específica de una época que llega hasta nuestros días. Mil gracias, Carol. Básicamente, en respuesta a Mauricio, no le puedo responder la pregunta en una sola respuesta. Se la tengo que responder en toda la charla. Y espero pues que me disculpe, pero es que básicamente, como pudo ver el título, nos leímos la mente pues ahí con la pregunta. Entonces, vamos a intentar responder por qué es esa vigencia y básicamente si responde solo a una visión, a una era, o si va más allá. Básicamente uno de los temas más favorables para un cómic o para tener éxito es la sátira familiar, ese estudio de las situaciones de clase media familiar. ¿Por qué? Porque la clase media es el motor de consumo. La clase alta es muy escasa y la clase baja pues no tiene participación económica. Entonces, las marcas, los patrocinadores, los mismos medios de comunicación, pues prefieren hablarle a esa gran masa consumidora que es la clase media, que básicamente está presente en todos los países y en América Latina, pues en esa época estaba muy presente y hoy en día sigue pues siendo vigente. Entonces, vemos cómo hay unos que satirizan desde la familia misma, los Picapiedra eran una sátira a la familia, en Colombia en los 80 Dejémonos de Vaina, hay unas series como Emiro en Estados Unidos, South Park, que es aplica lo mismo que Mafalda junto con Everybody Hates Chris, que es satirizar desde los niños como protagonistas. Está Andrés López con su famosa pelota de letras, que es una sátira y una crítica pues a la familia media colombiana, y obviamente está el Chavo del Ocho, que le habla a una clase media baja en la sociedad mexicana, pero que también se convierte en universal pues en los países de similares características. Hay otra que es la caricatura o el humor político, que ese también tiene su éxito, este sí es mucho más directo y pues se ha trabajado desde siempre. Entonces, hoy lo vemos pues con personajes que ya en cada país se sabe que lo satirizan, y hay empresas pues y todo dedicadas a esta, y medios dedicados a este tipo de crítica social. Este es mucho más macro, la otra trata mucho más el mundo desde las intimidades o desde ese mismo público al que trabaja. Esta otra es más intentando darle voz al público para criticar elementos más macro. Uno de los temas que se ve en Mafalda y también se ve mucho en estas caricaturas o en estos seriados es la relación con los hijos sobreinformados. ¿Cómo así? Casi en todas estas, por ejemplo, estas tres, muestran que siempre hay un hijo o una hija que sabe más y que genera siempre como un choque hasta cultural con su familia. Podemos ver que en Family Guy hay un bebé que se llama Stewie, que es maquiavélico y se quiere apoderar del mundo y es intelectualmente superior a toda la familia. Lisa Simpson, yo digo que es de los personajes más similares, se podría decir así, a Mafalda, porque también es una niña que es culta, que cuestiona todo y que a veces los padres se les sale de las manos precisamente pues por estar en este tema. Pero eso también pasa en la vida real, la crisis de todo padre cuando los hijos tienen acceso a información, y más hoy en día que estamos viviendo eso. Entonces miren que ahí se ven vigencias. Hoy en día incluso eso sería más vigente. Como un padre se ven aprietos porque pues el niño ya se ha educado por internet, por redes sociales, por la misma academia, entonces lo puede meter en apuros. Y en el caso de la familia Peluche, que aunque su formato aparentemente es un poco ridículo, les digo que se den la oportunidad de verlo porque pues es una crítica a la clase media mexicana, y hay un personaje que es la que ven a la izquierda que se llama Vivi, que es como la extranjera en la familia, por así decirlo. La rechazan porque la familia es una caricatura en sí misma y ella es la única que representa
a una persona normal, con cuestionamientos normales. Entonces, aquí es donde entra Mafalda. Básicamente tomamos y hacemos un licuado mental de ambas y tenemos a Mafalda. No es ni crítica en sí mismo a la clase media, ni tampoco es una crítica y a las relaciones familiares y complejidades que tiene internamente en su cotidianidad, pero también es a esa realidad política y macro del mundo y de los países. Entonces ahí están las claves del éxito de Quino, y una de las cosas por las cuales está la genialidad. Una de las claves es que él toma esa geometría de la comunicación, que es un concepto acuñado por Italo Pizzolante, un venezolano, en el que él dice que hay un entorno, las personas todas tenemos un entorno donde nos movemos, una realidad propia que se llama de entorno, que serían nuestros cuestionamientos, nuestra propia realidad, y un contorno que es como como esa piel que tenemos, que es nuestra unión entre el entorno y el contorno, en este caso nuestra familia, en este caso nuestros hogares. Entonces, Quino hace muy bien eso, analiza las tres, porque Mafalda se cuestiona internamente, cuestiona el entorno y cuestiona ese contacto que ya tiene entre ambos mundos, que es en este caso su familia. Otra cosa es que Quino maneja muy bien la sutileza y la crítica genérica. Por ejemplo, aquí en estas tres viñetas podemos ver cómo él habla del gobierno y se goza de frente al gobierno, pero no habla, no le pone nombre al presidente. En Mafalda pocas veces van a ver que hablan de Argentina, entonces también eso lo hace muy global y muy consumible en otros ambientes, en otros países. Incluso uno no sabe, pocas veces mientan o nunca en qué ciudad está, o le dan nombre propio a empresas o al gobernante de turno. Entonces, eso también ayuda a que sea vigente. Miren que estamos en 2020 y eso lo pudo haber hecho él en el 68, no sé, y pues esa sátira es absolutamente vigente y esa crítica es absolutamente vigente. Eso también es un poco, nos lleva a las reflexiones, pues qué tanto ha evolucionado el mundo. Eso ya es otro tema y ahí creo que entraríamos a medio deprimirlos yo, pero pues también eso nos lleva a que el poder de sus cuestionamientos. También la cuestión de vigencia es lo que yo les hablaba. Miren que hay caricaturistas o hay personas que se dedican a caricaturizar la realidad instantánea, por así decirlo, y muy local. Esta es una caricatura que hablaba del famoso escándalo del proceso 8000 en Colombia, los narcocassettes, de unos personajes muy puntuales, pero pues ya casi 30 años después, 25 años después, un joven coge esto y no sabe ni quién es quién ni de qué le están hablando, o lo coge alguien en Italia y poco le importa, no le hace gracia, pero cogen a Mafalda y la disfrutan en italiano, en griego, Juan Manuel en Colombia, Papito Pérez en Argentina. Entonces, eso también le añade esa vigencia, que es como acontextual, muy contextual, pero también acontextual, por así decirlo, no, es sutil en su contexto. También otra cosa es que los personajes, como hablamos de entorno, se analizan desde sus realidades, ¿cierto? Entonces, y utiliza la empatía. ¿Cómo así? Todos tenemos o somos un personaje de Mafalda, ¿cierto? Todos somos un Felipito, todos somos, los papás pues se identificarán con los papás, y a medida que crecieron a lo mejor se iban identificando con personajes que a lo mejor antes no se identificaban. Entonces, es bien interesante eso, que es absolutamente identificable con la realidad que están viviendo las personas, sobre todo del contexto, pues ya, como ya lo hablamos, de la clase media mundial. Entonces ya vamos a entrar a hablar de qué simboliza cada uno de los personajes, ya que hablamos de los personajes, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna pregunta o algo? ¿O continúo? No, Juan, en este momento no hay preguntas. Puedes continuar, por favor. Entonces vamos a hablar personaje por personaje. Los padres, los papás de Mafalda, ahí hay una breve descripción, no me voy a entrar a leerlo. Básicamente, lo importante aquí de los padres es vean una cosa muy clara, y ahí entro a hablar un poco de ese Quino
medio disruptivo y medio feminista, y es, la mamá se llama Raquel, pero al papá no le pone nombre. Entonces, es muy interesante ver él cómo quiere darle cierta identidad a la mujer y cierto empoderamiento, y miren que el personaje principal no se llama Josefito, es Mafalda, es una niña, él le quiere dar, entre comillas, también voz a veces a esa voz y a esa época, a la mujer que no tenía como voz, que es muy duro de hacer. Aquí en Colombia lo intentaba hacer Blado a través de un personaje que se llama Aleida. Él se enfoca más como en la relación de pareja hombre-mujer, pero Kino verdaderamente lo logra, y ese es uno de los temas tesos. Él se mete en la psicología, él crea un mini universo y cada personaje tiene su psicología, cada personaje tiene sus características. En este caso, la mamá es una señora que ella quería trabajar y ella quería ser pianista profesional, pero pues las necesidades de la época de ser ama de casa, casarse y tener hijos y vivir ese preconcepto de felicidad, pues entonces la llevaron a ser ama de casa. Y lo vive de una manera muy abnegada, pero a veces mostrando su frustración. Lo mismo que el padre como ese proveedor y que tiene las típicas frustraciones de la paternidad, con esa crisis que le genera la Mafalda cuestionante. Aquí podemos ver la madre, una viñeta muy típica de lo que es el manejo de lo que es la mamá. Miren cómo se le cuestiona pues como ese tema de ama de casa desesperada, si podríamos, si así se puede decir, ¿cierto? Lo mismo con el padre de ese ejecutivo que trabaja, pero que obedece al sistema y a veces es víctima del mismo. Tenemos otro miembro de la casa, otros dos miembros que son la tía Paca, que es una crítica, una sátira. Esta no aparece mucho, pero es esa relación juventud con la adultez mayor, modernidad, tradición. Miren la cara de asco de Mafalda, y a veces eso es lo que sucede con las generaciones versus las generaciones anteriores, que ven todo lo viejo como mañé, como que asco, la tradición como no, hay que salir adelante. Entonces es literalmente una crítica desde lo micro a esa relación que también se da siempre, juventud versus adultez mayor y tradiciones, ¿cierto? Esa tradición empalagosa a veces que los jóvenes a veces ven con desdén y con asco. Otro miembro de la familia, no muy mencionado, pero es burocracia. Esto sí es una casi que literal. Es la lentitud de todos los procesos gubernamentales, y pues es una sátira directa a esto, ¿cierto? Es la mascota de la casa. Hay otro tema, y es que hay unos personajes que son importantísimos, pero que no son personajes per se, no son personajes en sí mismos. En Mafalda la calle le habla, ella hay muchas escenas en las que simplemente está observando la calle y se autocuestiona o cuestiona de frente a los personajes que van en la calle, sean viejos, adultos. Ahí sí se trata a toda la sociedad en general, porque Kino, eso sí, es muy importante, y de pronto respondiendo a Mauricio, critica al que le caiga. No se va pues como con una línea política. Entonces digamos que Kino, eso también es una cosa interesante, y es, él critica al hippie, critica a la izquierda. Hay unos personajes que se ponen en los zapatos del capitalista, otros de la izquierda, pero él simplemente cuestiona, él no se va así, casando con una ideología, y eso también lo vuelve tan universal, ¿cierto? Si fuera de pronto de una sola ideología, pues a lo mejor ya la otra mitad, digámoslo así, sobre todo en un mundo que cada vez tiende a polarizarse más, pues lo hubiera quitado de sus contactos o lo hubiera crucificado. Entonces, pues ese también es otro tema interesante. Otro de los más famosos es pues sus conversaciones y su intento por arreglar el mundo. Ella ve al mundo es como un personaje indefenso al que le preocupa y que quiere sanar. A veces se siente impotente, pero también es una cosa interesante, y es que en esa época, y esto también responde a la pregunta de Mauricio, es en los 60 y 70 fue cuando se empezó a hablar ya verdaderamente, después de las guerras mundiales y con la Guerra Fría, se empezó a hablar del concepto de geopolítica, ¿cierto? Y que a la gente le importara también lo que pasaba por fuera de sus naciones, y con unas naciones cada vez más pendientes de deudas externas, de todos los temas internacionales como el petróleo, los misiles. Entonces,
ya el mundo empezó a importar. Antes era un poco cada país en su propia concha, sobre todo en los países de América Latina, que pues temas globales como la guerra y eso poco nos habían afectado, ¿cierto? Y los medios que cuestionan, eso básicamente es, ella lee el periódico, también oye la radio y por ahí se entera, pero también ahí es, con eso es con el que ella tiene una relación más contestataria y más, es uno de los temas que más la alteran. Y el diccionario es un contraste que ella busca palabras y es un contraste que ella hace entre el ser y el deber ser. Entonces ella se encuentra palabras, se cuestiona y esto porque si la definición de esto es así, entonces nosotros vivimos esta palabra de tal forma, entonces, y eso lo contrasta con su padre y eso a la vez lo cuestiona él, entonces esos elementos son bien interesantes y en sí mismos se vuelven personajes. Otros personajes interesantes son el cacharrito que llegó en el 65 a la familia y muestra como precisamente esa evolución de todo. Ah, bueno, porque interesante es que la familia Mafalda evoluciona. No es tipo Los Simpson, Family Guy, ciertas series que no evolucionan. Esta parece más una serie de sitcom cuando hay personajes reales y es que evolucionan y el padre en este caso consigue un carro que eso para ellos es como el símbolo de estatus, de ascenso, y pues lo podríamos ver como cualquier familia latinoamericana de los 60, 70, 80, incluso hoy en día, todos hemos tenido ese primer carrito que fue como el primer logro económico y que para nosotros representa como ese crecimiento en patrimonio como familia. Y eso muestra mucho la realidad de la clase media, ¿cierto? Y con todo lo que conlleva tener un primer auto. Lo otro es la sopa, eso es una representación tierna, pero a la vez es profunda en el sentido de que la sopa es el plato por universal de la clase media mundial. ¿Por qué? Porque rinde mucho hacer una sopa, mucha gente puede comer, los ingredientes muchas veces son los ingredientes estacionarios o los ingredientes que se consiguen de manera pues más barata, los tubérculos, ciertas legumbres. Entonces, la sopa se toma en Rumania, se toma y sobre todo en estos países, lo que les decía, medios del mundo y mediterráneos, encanta la sopa en Italia, aquí en Colombia, podemos ver aquí ejemplos de la sopa de maní de Bolivia, de un locro en Ecuador, un ajiaco colombiano, y incluso es tan universal pues que lo tocó en la misma época, paradójicamente, Andy Warhol como símbolo. Entonces miren que al criticar la sopa y al odiar la sopa, de pronto ya a veces también está haciendo una crítica sobre lo que es la realidad de esa clase media latinoamericana y mundial. Los Beatles y la cultura pop. Al hablar de los Beatles casi siempre se hace referencias como a todo ese tema de la cultura pop, de cuando empieza a haber pues grandes fanaticadas de personalidades, la influencia de otros países, sobre todo de habla inglesa, sobre los latinoamericanos, y el famoso Nervocam, que es toda esa sociedad que nos habla de la sociedad de los nervios. Los papás lo consumen cada que ella los cuestiona, los deja pensativos, sobre todo a altas horas de la noche, y pues es mostrando como toda esa dependencia y todo el tema de que también en esa misma época es cuando por fin se le empieza a tomar en serio a las enfermedades mentales y psiquiátricas y como un tema pues que no era para ver y hacer una lobotomía, sino que era pues a estudiarlo y que muchas personas podían tener este tipo de situaciones y también darle un trato pues más comprensivo, tanto que en esa época es cuando se ponen de moda pues todo, sobre todo en Estados Unidos y en ciertos países, la, la visita a los psiquiatras. Un tema clave es que Argentina es... Juan, dame un momento, por favor, que se te canceló el audio. Dame un momento. Yo creo que ahí se te va a activar. Por favor, verifica, Juan. no, ya. Ya, ahí está bien, perfecto. Dale, sigue, continúa. ¿Qué oyeron? ¿Cuál fue lo último que viste?
Eh, estábamos en el caso de Argentina. Ah, bueno, que Argentina es el caso, es uno de los países per cápita a nivel mundial con más utilización de servicios psiquiátricos y de visita al psiquiatra. Entonces también miren cómo eso obedece a un análisis de la realidad. Básicamente Nervocalm es, como lo pueden ver, un nombre que se le da a la valeriana. Espérate que se me... Ya. Otro miembro de la familia es Guille. Él representa como toda esa inocencia infantil y esa transición. Él es un bebecito. Acá muestran, él iba a nacer en el 67, pero en el medio de comunicación se clausuró el tema de Mafalda por un tiempo y la madre queda en embarazo. Luego ya aparece, no hay referencia al nacimiento, sino que luego ya aparece un Guille nacido y es como toda esa inocencia infantil, que también a veces contrasta con el tema de Mafalda, que es un poquito más precoz. Entonces, vean, este es un chistecito típico de Guille. Miren que ahí ya estamos hablando de una inocencia infantil, no hay política, no hay temas como tan existencialistas, sino que simplemente tratan como ese tema de la infancia y el humor desde ahí. Entonces, miren que es muy teso porque Kino logra coger esos dos mundos que aparentemente serían, no debían tratarse en un mismo espacio y los junta de una manera tan sutil y tan perfecta que, pues, que no se nota la diferencia. Por un lado toca temas geopolíticos, macroeconómicos y por el otro lado está tratando las vivencias de una mamá con su niño y un humor súper cotidiano. Entonces, esa es parte de la genialidad, de que no se sienta que me está hablando dos caricaturistas o que no es una serie, sino que los mete dentro de ese mismo mundo. Y lo interesante es que en la vida real es así. Vivimos entre realidades macro y realidades micro y entonces él lo hace demasiado real. Otro personaje es Felipe. Felipe, bueno, tengan en cuenta que los personajes van apareciendo. En este caso, el padre fue el primero que apareció. La primera vez que apareció fue una conversación entre Mafalda y el papá. Luego sale la madre. Ya en el 68 aparece, 67, 68 tiene el bebé. Pero hay otros personajes que van apareciendo a medida que Mafalda va creciendo. En el 65 ella entra a la guardería y ahí conoce a estos personajes, a Felipe. Felipe es básicamente, y ahí entro a que empecemos a mirar cada uno con quién se identifica. Pues yo he sido el Felipe y a mí me encanta este personaje y a veces lo veo como una especie de víctima y siento gran empatía con él porque, o a veces hasta lástima porque el pobre es una víctima de Mafalda y sus irreverencias y a él Mafalda es como esa amiga que mata infancias, como la que le dice, vea, el niño Dios son los papás y, o sea, le mata toda la ilusión y Mafalda es súper matapasiones con el pobre Felipe. Entonces miren que aquí está un ejemplo de eso, ¿cierto? Ella siempre le cuestiona y lo mete demasiado en la realidad al pobre. Y ese también es parte del humor, como esos niños que están en transición y esta otra que llega esta precoz que llega y le daña como su fantasía. Y este personaje también tiene unos subpersonajes que salen, que es Muriel, y expresa su paso a la adolescencia, ese es el amor platónico de él, a la que él no es capaz de hablarle, a la que él le huye, por la que él muere, y es un personaje secundario, pero muestra también como esos momentos en los que Kino analiza el paso de un niño a volverse adolescente. Y la mamá, que tampoco tiene nombre, pero básicamente es la típica mamá de esa época latinoamericana que se preocupa por disciplinar al hijo sobre todo, cómo está el hijo, y representa ese matriarcado, con el perdón de las damas aquí, pero que es Latinoamérica, porque también hay que analizar, ahorita lo vamos a ver, siendo Latinoamérica tan machista, estos países tan machistas, pues cuál es el verdadero poder de la mujer tras el telón de los hogares. Está Susanita, esta también nace en el 65 y esta básicamente es la adopción de lo establecido, el status quo. A ella le encanta estar ahí y es una como
haciendo una analogía, podríamos decir como la amiguita gallinita que está ahí, que siempre es aceptando todo y es feliz con lo que vive, es la que tradicionalista, se quiere casar, que adoptó totalmente ese sueño impuesto por la sociedad de la época de casémonos, tengamos hijos, seamos una familia feliz y con mi marido príncipe azul. Entonces ella básicamente es eso y por eso a veces choca con Mafalda y con sus amigos, pero tiene un buen corazón. Ella nació de dos papás, que su madre es básicamente lo mismo, una señora tal cual, la señora chismosa del barrio que se preocupa por todas las cosas y por permanecer pues con esas características de dama vieja guardia, y el padre, como el de Mafalda, es simplemente un clase media trabajadora superviviente. Él es un vendedor que trabaja pues día a día para soportar su casa. Ahí metía un tercer personaje y es el hermano de Manolito. Incluso ella está enamorada de él, pero el hermano de Manolito es ese amor platónico porque le lleva unos cuantos años. Él es un adolescente tirando a adulto y ella todavía es una niña, pero ella muere por él. Hay incluso un momento en el que ella se entera de que él tiene novia y como ella es tan impolíticamente correcta, eh, le dice que no le importa que ella sea morochita. Pues, y es ese tipo de señora, la señora imprudente que le importa más como su apariencia y su estatus matriarcal dentro de las clases que esa parte pues de ser políticamente correcta. Y les aseguro que muchos tenemos ese personaje en nuestras familias o en nuestros conocidos. También aquí pueden ver estas tres viñetas y ahí se resume el pensamiento de Susanita, ¿cierto? Y miren que también Kino es tan sutil, que logra tratar esos temas que hoy en día serían súper tabús, pero no los está tratando de una forma que se le pueda acusar a él de nada. Entonces, se utiliza la caricatura y ese es uno de los temas por los cuales la caricatura tiene esas ventajas. Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia, él decía que él dice muchas cosas a través de sus personajes y caricaturas que en la vida real no podría darse el lujo de presentar, porque se volverían tabú, lo acusarían, pero al papel y al dibujo, entre comillas, todo le perdona, y más cuando en el papel y en el dibujo aparecen personajes que están expresando cierta inocencia como son los niños, ¿cierto? También eso no es en vano que sean esos personajes como tan inofensivos aparentemente. Otro personaje muy interesante es este Manolito. Manolito es esa infancia interrumpida o ese capitalismo, es el típico niño de esa época que los papás pues, lo querían adoctrinar y ponerlo pues como a ver el mundo de manera productiva. Entonces representa ese capitalismo, todo está en torno al capitalismo. Por aquí, por ejemplo, vean una frase de él que pues, siempre es como en términos económicos de dinero, de cuánto me gasto, cuánto me pago. Él le trabaja al papá y le ayuda al papá en la tienda. Y él va a ser la continuidad. Básicamente también muestra eso de el famiempresario de esa época. Este no es el ejecutivo ni la persona que trabajaba en una empresa, en un trabajo administrativo obrero, sino que es el otro lado de la clase media económica, que es el autoempresario, el famiempresario, llamémoslo así. Entonces, este es otro lado de la economía también. Miren que él toca todos los aspectos también. Aquí vemos la familia Manolito, que básicamente está su papá, son inmigrantes españoles. Él también trata ese tema de los gallegos muy usado en el humor latinoamericano y sobre todo en ese humor de países con mucha más influencia de España, y son tacaños, son rebuscadores, pero trabajadores a morir, económicamente solo les importa eso, un poco burdos, toscos en sus tratos. Y la mamá, que básicamente esa sí es la mamá, la típica matriarca, y nunca se la ve, ese recurso gráfico es genial, solo se le ve la chancleta. Ahí ya de pronto la vigencia no se podría hablar de esa, para responder también a la pregunta de Mauricio, pues esa figura hoy en día, eso ya
pues, por temas de maltrato infantil y psicología y todo no se podría tratar, pero pues en los 70 y hasta la época de los mediados de los 90 se podía utilizar. Ya hoy en día es no ofensiva, pero es una figura que también es muy interesante porque se ha utilizado en innumerables ocasiones en series y en televisión. Por ejemplo, la primera imagen en la parte superior derecha es de la serie de Big Bang Theory, donde hay un personaje que es la mamá de uno de ellos, y básicamente el personaje se maneja a través de una voz, nunca se le ve la cara a la señora, y también es esa matriarca. Abajo vemos uno que es la vaca y el pollito, que salió en los 90s, y también los padres nunca les mostraban la cara. Eso es un recurso como para demostrar a esas personas que son influentes, pero no hay necesidad de mostrarles sus características. Y la típica matrona de la serie de dibujos animados Tom y Jerry, incluso esta, ya Tom y Jerry fueron vetados para sacar este personaje en las caricaturas, porque pues se considera un estereotipo de la matrona afro-norteamericana del sur de los Estados Unidos, o de la empleada doméstica en su momento. Entonces, en cierto modo sí se ha perdido pues como ciertos simbologismos y cierto manejo de la crítica, pero pues igual se puede. El personaje de abajo básicamente es también para mostrar eso, es casi que un clon, es el hermano de Manolito, lo habíamos mencionado anteriormente, y él prestó servicio militar, como pueden ver. Entonces la familia Manolito es pues con todo el tema de ser estricto, servir a la patria, el papá al ser inmigrante, entonces obligan al hijo pues y todo a seguir como con ese estatus de disciplina, y luego se comenta que fue un emigrante latino a los Estados Unidos, también muy típico, que empezó a trabajar en una tienda también allá y que terminó y todo comprando un carro, que eso era una muestra de estatus para todos. Entonces, miren que también es una apología a la realidad que muchos de nosotros en nuestras familias pues hemos estado cerca o hemos tenido personas que la viven o nosotros mismos la oportunidad de vivir. Es algo muy típico de la clase media latinoamericana, esa época de perseguir ese tiempo de perseguir el American Dream en los Estados Unidos en los 70, 80, 90. Entonces miren que ahí se ve esa crítica social a través de esta familia. Miguelito, este personaje también es bien interesante, él llega después, en el 66, y es un existencialista. Él básicamente le da por preguntarse cosas imposibles a veces, él analiza el sol, las estrellas, él analiza los elementos que lo rodean, no le importa tanto la economía, lo político, sino que va a esas preguntas más allá. La mamá también es típico, la señora, el Kino trata mucho este tipo de personaje, aunque esta no aparece tanto, pero también es la típica mamá preocupada por la disciplina de su hijito. Aquí se puede ver claramente lo que piensa o cómo piensa Miguelito. Y Miguelito yo diría que es un personaje que lo deja uno como medio deprimido cada que uno lo lee, porque uno queda rumiando sus cuestionamientos. Tanto que pone a pensar la misma Mafalda, que eso ya es mucho decirlo. Hay otro personaje, miren que a medida que pasan también mete personajes que corresponden, entre comillas, como a la ideología que va surgiendo, y esta es Libertad. El solo nombre ya nos dice mucho sobre ella. Es una niñita chiquita, también súper precoz, y esta sí es, sin Mafalda es contestataria, esta niña sí es impertinente básicamente, y es idealista y contestataria totalmente. Entonces, aquí ella lo critica todo, ella va bajo el imperio, bajo los papás de ella, ahorita vamos a hablar de ellos. Ella es una niña criada por unos hippies. Esta es la mamá, como pueden ver, miren la diferencia entre la mamá de Libertad y las mamás de todos los otros, la transición de esa señora, ama de casa, vivo por mi marido y mi función en la vida es tener hijos y criarlos y tener una vida muy normal, entre comillas, para esa época. Ya una mamá que le gusta leer Sartre, es hippie, libertaria, compra comida enlatada. Las otras mamás se ponen a picar las legumbres, a hacer la sopa. Entonces, es esa transición a unos papás un poco más liberales,
miren la juventud de la que la tuvieron también a ella y las otras señoras. Entonces, es un personaje que es muy interesante y es disruptivo. Lastimosamente solo duró 3 años. Entonces ya entra esta pregunta, pues sigue vigente Mafalda. Pues miren yo digo que esta viñeta lo dice todo, pues esto podría haberse dibujado ayer y todavía pienso que aplicaría para muchos aspectos del mundo. Entonces, sobre todo con ciertos mandatarios y ciertos líderes que hay. Pero entonces, miren el tema, ¿cierto? Eso se podría aplicar a la pandemia, se podría aplicar a las guerras, se podría aplicar a la economía, a muchos temas y seguiría teniendo vigencia. Entonces, básicamente este es como el planteamiento. Ya después quisiera que, si tenemos tiempo para tener dos o tres preguntitas que quieran, y esta es mi información de contacto, también se las pasamos. Y gracias a ustedes, pues, y en especial también póstumamente a ese Quino que nos dejó pues este gran personaje. Pipo, muchísimas gracias por esta aproximación y este conocimiento que nos has compartido de Mafalda y de todos los personajes de este querido Quino. Invitamos entonces a quienes nos acompañan a que le hagan llegar a Pipo sus comentarios, pero entonces yo les propongo que quien quiera hacerlo pida la palabra y abra el micrófono perfectamente para que hagamos esto como tipo conversatorio, ¿les parece? Lo ideal es que levanten la mano para que cuando levanten la mano les podamos activar el micrófono a las personas que deseen hablar. Vale. Correcto. La opción de levantar la mano se encuentra abajo en la pantalla de cada uno. Juan Ramiro, aquí veo que hay un comentario, dice, no sé si hablaste de la trascendencia de los Beatles en la vida de Mafalda. Sí lo comentó, pero Pipo, si quieres ampliar un poquito este tema. Y pues es que básicamente Mafalda es esa niña o esa generación que surgió con esa influencia de lo que yo hablaba, los medios británicos, la llegada del rock, la llegada de la cultura pop. Entonces, más que los Beatles, por ser los Beatles, es un tema muy, muy del momento para ellos, pero también se utiliza los Beatles para tratar y criticar todo lo que representan los Beatles como tal, que es esa cultura pop, que es esa cultura de los jóvenes, que es esa transición entre los padres que no comprenden bien qué son. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta me parece súper diciente. Esa cultura pop, esa cultura de comunicación de masas. Miren lo que dice Manolito, pues como así que yo soy el único que no me gustan los Beatles, pues hoy en día es como decir, ¿cómo así? Yo soy el único que no tengo Instagram. Pues, entonces miren que todo eso se utiliza los Beatles, pero más que para hacer una crítica a los Beatles o como anecdótico, se vuelven es una herramienta súper útil y un personaje más para tratar todo ese tema de cultura pop. Entonces, esa es como la mayor funcionalidad que tienen ahí los Beatles, ¿cierto? Y toda esa invasión de los países anglo, que hasta los 50, 60, recuerden incluso que el idioma que hablaban los colegios o que se enseñaba era el francés, porque había una influencia cultural y Francia era pues como culturalmente la meca, y después ya empiezan a ver lo británico y lo estadounidense como a reemplazar eso con esa nueva cultura y esas tendencias de cultura pop. Entonces es bien importante esa presencia ahí, y pues obviamente aparecen en innumerables ocasiones pues en Mafalda y sobre todo con la juventud, pero también muestran esa lucha de los papás que no comprenden a esa generación nueva, Vietnam, todo eso. Entonces es bien interesante ese personaje. Pipo, yo tengo también una pregunta, ya a nivel muy de Juan Manuel Montoya. Aparte de Mafalda, que esa sí está fuera de todo concurso, ¿cuál de los demás personajes de Mafalda es el que más está conectado con Pipo? No, es que excelente. Pues el que más me identifico yo y el que más me gusta, de pronto porque los que me conocen saben que yo soy el Pipo Comics, el Pipo un poquito todavía niño por dentro, que veo caricaturas o que me encanta dibujar o que todavía me encantan los superhéroes, pues es Felipe.
pero hay veces uno se identifica con los cuestionamientos, o sea, cada uno tiene como un momento, cuando es Juan Manuel centrado y quiere mirar la realidad, pues entonces eso es lo interesante, que también uno puede fluctuar esa empatía, y yo no sé si a mí será lo único que me pasa, pero yo a veces y ya que estoy antes yo me identificaba con los niños, ya sufro a veces los embates del papá de ser el empleado, de llegar cansado, entonces a mí me pasa que yo me di cuenta que envejecí cuando ya entiendo los chistes de un programa radial que se llama La Luciérnaga, que critica la realidad nacional por el humor. Entonces, como que con todos un poquito, pero pues el favorito mío, así el más bacán, me parece Felipe. No me identifico a veces tanto, pero a veces es porque ahí sí, la ideología del personaje como tal no va como tanto con la mía, con Libertad. Es un poquito ya demasiado contestataria, demasiado... Susanita, pues tampoco, porque es como sí, como esa, voy a decir algo, la gallinita desesperante, entonces no, pero Felipe, yo creería. Qué bien. Hay una pregunta y un comentario de Sergio. Bueno, es un comentario de Sergio Hoyos. ¿Por qué Mafalda odia la sopa? ¿Qué representa ese odio? Mira, eso es lo que hablábamos. Pues primero, es como todo eso de que Mafalda es como esa generación que no quiere que le impongan, ¿cierto? Entonces, y la sopa era ese plato ya preestablecido que entonces, pues usted o lo come, ¿cierto? Y en la casa era como, aquí se hace lo que nosotros decimos, ¿cierto? Es como esa primera aproximación al personaje contestatario, no solo del niño, sino también, pues desde lo micro en una casa, sino también que representa una generación, ¿cierto? Porque tenemos que comer lo que nos dieron ya preestablecido y no podemos decidir nosotros qué comer? Porque también siempre es lo mismo de lo mismo. Mira que la sopa hasta podría ser política porque es que en Latinoamérica durante la época era lo mismo de lo mismo. Pasaron de un presidente, pasaron en Argentina, sobre todo por ejemplo en el momento pasaron de estar en una presidenta de centro social liberal a un régimen militar y no cambió absolutamente nada, o sea, le siguieron dando la misma sopa, hablemos en términos de una analogía. Entonces, esa crítica a la sopa, y lo mismo que te dije también ya, también es como ese aspiracional de una sociedad de clase media de querer poder más, de querer variar, de querer salir del contexto, de por qué me voy a quedar en Latinoamérica si puedo conocer. Entonces es como esa primera aproximación como a ese mundo que ya mira más allá de sus narices, diría yo. Y la sopa, lo que te digo, es una analogía perfecta porque pues en todas estas realidades es como lo clásico, lo típico, lo que hay. Entonces ya dice, ¿por qué conformarme como lo que hay? Pensaría yo, pues es una interpretación que le doy y pues no sé, cada uno también le puede sacar como interpretación, ¿cierto? Juan Ramiro tiene un comentario, pero entonces yo invito a Juan Ramiro a que lo haga. Ya Carlos le ha habilitado el micrófono. Juan Ramiro, bien pueda usted hacerle el comentario a Pipo. No sé si es Hola, que Juan. no está. Sí está, pero Bueno, no sé entonces si no tenga la te la claridad de leo. cómo activarlo de nuevo. Sí, dale. Te leo el comentario de Juan Ramiro. Pienso que en ese momento los Beatles representaban el cambio, el idealismo, el peace and love, y Mafalda se identifica con ese pensamiento de un mundo mejor. El marco de referencia de la época en Argentina era la Junta Militar. Según eso también entonces tiene mucho que ver la política y como la situación que estaba viviendo Argentina en ese entonces. Todo va entrelazado con todo. Esa geometría de la que hablamos de Pizzolante es básicamente, yo no puedo vivir en mi entorno saliéndome del entorno y sin el contorno. O sea, el entorno afecta el contorno y la música tiene que ver. Bueno, hay un tema que me faltó ahí en la historia y es, miren que paradójicamente
Mafalda deja de circular, porque no muere, ella nunca muere, pero deja de circular antecitos de entrar en la dictadura tenaz de Argentina. Entonces, ese también es un tema como interesante, no sé si tuvo que ver un poco la decisión de Quino, pues como previsor ahí, pero no sé qué hubiera sido el destino de Quino si él hubiera seguido trabajando estos personajes tan a veces que criticaban duro, incluso hubo un medio de comunicación donde antecitos salió Mafalda en Argentina, en donde un dictador, un militar de estos, eh, canceló el medio que porque lo habían dibujado como una morsa bigotón, porque él era de bigotes. Entonces, hay también que ver que dentro de todo estuvo de buenas que a pesar de que era militar, pues lo respetaron en cierto modo su libertad de expresión. Aunque eso era lo que yo les decía, la genialidad de él era eso, que él tiraba la piedra, pero él no ponía el nombre. Entonces, ¿a quién está criticando? Al gobierno. ¿Y a qué gobierno? No, a uno. Bueno, entonces esa es parte de la genialidad y por lo cual se salvó. Pero sí, claro, todos los temas están interconectados claramente. Mafalda es Sara, encantadora, tengo definitivamente. aquí una pregunta de Sí, Carlos dale. Ignacio, me la hizo en privado. Dice, Quino tuvo una larga vida y te pregunto si se sabe la causa por qué terminó con Mafalda en el 73, cuando ya Mafalda era súper reconocida y no se sabía lo que sucedió de que continuaría vigente. Lo que se dice, pues y lo que se ha hablado es que él la terminó precisamente para no desgastarla. Yo no sé decir de aquí los que son fans de Los Simpson, por ejemplo, que es la serie animada más duradera de todos los tiempos. Ya esa serie se desgastó un poco, ¿cierto? Las últimas temporadas ya se ven como cierto humor forzado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales él mismo decía como, bueno, no, dejémoslo, como yo me retiro en la cima, como dirían los atletas, pues, o como dirían ciertas personalidades, para no mostrar precisamente como ese desgaste y porque de todas maneras, créanme que a veces la gente lo ve como, ay, el dibujito. No, detrás de esto hay, los que vieron las charlas de storytelling, aprovecho para hacerme la autocuña, están grabaditas y las pueden ver. Contar historias no es tan En fácil. Comunicaciones hace San Ignacio en YouTube. Ahí las pueden Bueno, ver. perfecto. Ahí van a encontrar todas las otras charlas. También aprovecho para hacer esa cuña. Gracias, Carlos. Eh, entonces, ese es el tema. Él quiso preservar su vigencia, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, al Chavo también le pasó que al final estaba que todos los problemas que tuvo con la vecindad, salieron personajes. Entonces, para Juan Manuel, tomó la decisión acertadísima. No sé cómo lo hubiera seguido manejando si, por ejemplo, Kino hubiera seguido dibujando o delegándole a alguien, porque también pasa una cosa, es que ya después era delegarle a un equipo que generara las historias, entonces ya dejan de ser tan personales. Y en estas cosas, los que somos caricaturistas, la gente que tiene ciertas obras, sabe que esto se vuelve los hijitos de uno y uno no quiere que los toquen. Entonces, eh, Jaime Uribe, el dueño de la abejita Conavi, cuando se fusionó con Bancolombia y dejó de existir la abejita, él lloró cuando dejó de existir su abejita. Entonces es como, no me toquen a mi hija, déjenmela en su éxito. Yo no me imagino Mafalda ya en la era de los millennials hablando cómo hubiera sido esa transición, de hablar del humor, de volverse mucho más políticamente correcta. No sé, no me lo imagino, ni la verdad me quiero angustiar con eso porque yo así tal cual la disfruto mucho. No sé si di una respuesta, pero de eso se trata, ¿cierto? Mantener la vigencia. En este momento no tenemos aquí más comentarios, pero está abierta la posibilidad de que los hagamos, de que quien quiera pedir la palabra o quien quiera dejarnos el comentario en la caja de comentarios. Bueno, Clara, Sí, esto es una ñapa que les damos, que les vamos a dar de aquí a Asia. Yo le voy a pasar a Carol la colección de Mafalda, el PDF. ¡Upi! Genial. Entonces, le pasamos a las personas que estén aquí, pues, y que manifiesten que lo quieren.
nos dejan el WhatsApp y entonces ahí pues se identifican y les pasamos esa colección pues que es muy entretenida y la pueden leer, imprimir, como quieran pues. Entonces ahí está la colección Mafalda completa. Perfecto, muchísimas gracias Juan y vamos a Pues colgarla o para quien quiera que nos escriba el correíto para mandárselo. eso iba a decir yo, que ese sí es un regalo y creo que si estamos en esta charla es porque somos seguidores de Mafalda. Entonces, quienes quieran, invito a quienes quieran recibir este brochure que nos va a mandar Pipo, pues nos escriban aquí en el chat para que les mandemos mañana ese documento. Y entonces, se animan a escribirnos para que dejen el correo electrónico y como les decía, pues en este momento no hay más comentarios. Yo quería darle las gracias a Pipo por el rato, por el tiempo para organizar esta charla, por todos sus conocimientos y estudios que le ha hecho a este singular personaje que esta tarde los ha compartido con todos nosotros. Y a todos los asistentes, pues aquí veo que nos están pidiendo ese documento Pipo, así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están haciendo llegar en la caja de comentarios que quieren recibirlo, que con todo el gusto les estaremos compartiendo este documento. Y antes de finalizar, obviamente que darle las gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde, invitarlos a nuestro próximo encuentro. Hay algo que queremos resaltar y es que nuestro próximo encuentro no será el martes, porque, bueno, ustedes saben que nos encontramos lunes y jueves, el lunes es festivo, entonces cuando es festivo nos vemos los martes, pero el martes es una fecha que no nos favorece un poco, por lo que es fecha FIFA, hay fútbol toda la tarde, no queremos que ustedes vayan a dejar de ver el fútbol por estar con nosotros, entonces hemos programado esta reunión, este encuentro, que es de un tema también encantador, hace parte del ciclo de charlas sobre turismo y sobre conocer otros países, será el próximo miércoles 14 de octubre a la misma hora, a las 4:30. Vamos a tener la oportunidad de conocer un poco Uzbekistán, el país de las 1001 noches, la ruta de la seda. Y va a estar a cargo de Gabriel Jaime Arbeláez Estrada, él es Ignaciano Promoción 73, él tuvo la oportunidad de hacer este recorrido y construyó esta charla que la tiene dispuesta para todos nosotros. De hecho, les cuento que esta fotografía que hace parte de la invitación es una fotografía tomada directamente por él. Entonces, invitarlos a que estemos conectados el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde y volveremos a encontrarnos el jueves siguiente. Este es el único cambio que hacemos, como les decía, por el tema de que es fecha FIFA y que cuando es fútbol todos estamos, o muchos estamos en modo fútbol. Bueno, a todas las personas que nos han dejado aquí en la caja de comentarios, el que quiera recibir el documento se los estaremos haciendo llegar. Igual mañana estaremos compartiéndoles las memorias de esta charla para que también a su vez la tengan y la compartan con quien deseen. Pipo, nuevamente, muchas gracias. Escucharte siempre es un regalo para todos nosotros y esperamos que entonces podamos seguir teniendo más adelante. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao y gracias.